hemos explorado a través de Reto Proactivo con distintos especialistas la reflexión acerca de cuál es esta verdad absoluta, que bueno, estamos claros que cada uno tiene una orientación y filosofía, pero a más preguntas nos hacemos, encontramos distintas respuestas que nos pueden orientar hacia lo que yo me identifico y hacia lo que me parece a mí valioso, prudente o que me aporta como ser humano. Ahora quisiera platicar un poco de las tendencias. A veces en todas las industrias nos basamos en cierta tendencia, es decir, viene la tendencia de lo verde. Entonces en la moda, en los muebles, en todo lo que nos rodea, todo es verde. Luego hay otra tendencia. Entonces, bueno, hace unos momentos con Carlos platicábamos acerca que un poquito en este presente, en algunas industrias la tendencia es la sustentabilidad ante todo, que ni siquiera ha tenido tiempo de detonarse, ya que hay falta de interés y falta de relación mental, que si uno no es sustentable, finalmente los recursos se acaban y no hay sostenibilidad medioambiental. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que se acostumbra? Pues mira, de principio el problema que ha tenido el término de sustentabilidad y en algún momento, en alguna plática que se tuvo con un doctor, el doctor Luis Enrique Fernández Lomelín, nos platicaba y nos decía, a ver, es que el término de sustentabilidad desgraciadamente ya lo hemos utilizado tanto y lo hemos llevado a tantos ámbitos que ha perdido como esta situación de conceptualización y de fuerza que nos puede permitir hacer un cambio de la realidad actual, ¿no? El término de sustentabilidad, como muchos otros que han salido en la actualidad, tiene que ver con la integración de las disciplinas, con la integración del mundo, con una visión compleja de la realidad y no con una visión fragmentada de las disciplinas y las superespecializaciones que de repente no nos llevan a entender lo que está pasando, sino específicamente solamente del punto de la A, solamente la rayita del medio de la A mayúscula, vamos a estudiarla y vamos a ver qué pasa. Pues no, de ahí no vamos a obtener mucha información sobre lo que está pasando a nivel global. Tenemos que ser un poquito más, tenemos que tener la visión un poquito más arriba, telescópica, de ver en realidad todo un sistema, pensando por ejemplo en territorios, pensando, por ejemplo, en continentes, o sea, como una visión más amplia para ver qué es lo que está pasando. Y de principio el término de sustentabilidad de repente agarramos y lo dividimos en económico por un lado, social por otro lado y ecológico o natural, ambiental por el otro lado. Y está muy padre dividirlos así, de hecho necesitamos de repente dividir las cosas para entenderlas. Lo que no está tan inteligente de nuestra parte es que después ya no las volvemos a unir. O sea, las hemos estudiado tan en separado y hay de verdad muy buenos especialistas que te saben analizar el tema de la sustentabilidad económica de un país, de las empresas, pero que no lo ligan a los otros dos. Claro. Y entonces cuando no los ligas se queda desfasado y no te da una respuesta ante los diferentes problemas que tienes. Actualmente estamos buscando esta situación como de tendencias que dices en diferentes publicaciones, por ejemplo, o nos volteamos a ver a los organismos internacionales, ahora que es lo que están trabajando, y uno de ellos, dentro de la Organización de Naciones Unidas, lo que se está trabajando es el tema de la resiliencia. Es un concepto más o menos nuevo, que no entendemos la mayor parte de las personas, porque viene de dos disciplinas, lo entienden de diferente forma, pero se parece mucho. Por un lado, en el tema de la ingeniería de los materiales, ¿no? Es la capacidad que tiene un material de poder recuperar su estado original después de haber sufrido un cambio, por ejemplo un resorte, ¿no? Lo estiras y cuando regresa a su forma original. Sin embargo, cada vez que lo estiras y vuelve a regresar, va a llegar un momento en que va a ser incapaz de regresar exactamente a la primera forma original que tenía. Sin embargo, va a buscar la misma capacidad que tiene el material de recuperarse y tratar de parecerse lo más que se pueda, ¿no? Y guardar así un equilibrio, por así decirlo, dentro de sus moléculas y no romperse en un momento, ¿no? Que es un poco regresar a los orígenes, pero desde un enfoque físico totalmente. Exactamente. Como tú me decías, ya no se trata de conservar, ya se trata de asumir que, bueno, ya hubo una catástrofe, una pérdida muy significativa de material, de capacidad, de flexibilidad, de lo que sea, y que tendría yo que estar como regresando lo más que pueda al estado original. Exactamente, buscar un estado de equilibrio que nos permita que la transición de nuestras vidas por este planeta sea de un impacto pues más bajo. Es imposible decir que vamos a tener un impacto cero. También hay otra tendencia muy interesante que es el tema del decrecimiento.
¿no? Y de esta situación de pensar en que ya no tenemos que buscar el progreso y el desarrollo económico y seguir haciendo crecer las arcas de un solo cierto número de personas, que la Oxfam nos acaba de dar un dato que nos mató a todos, que el 1% de la población tiene todo el dinero que tiene el 50% de la población mundial. O sea, son datos que uno se impacta y dice, no puede ser, o sea, por ahí no tenemos que caminar. Entonces, este tema de decrecimiento lo que busca es decir, vamos a cambiar el modelo de desarrollo y no pensar en el avance todo el tiempo, sino hasta dónde podemos retroceder, ¿no? Ya no seguir con esta idea de quiero caminar hacia adelante, quiero ganar más dinero, sino buscar situaciones de la competencia, la colectividad, de lo desintegrado a lo integrado. Sin embargo, pues no tiene el mismo impacto en todas las economías, ¿no? Ciertamente en economías pequeñas, de consumo local y cosas así, puedes hacerlo, pero en una economía nacional, en una situación macroeconómica, híjole, sí se vuelve complicado, ¿no? Porque si de repente no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera para quién queremos que nos gobierne y cómo queremos que nos gobierne, ahora imagínate para cómo queremos desarrollarnos. O sea, es que es un término ya que va más allá, ¿no? Que obliga a la persona a intervenir y estar todo el tiempo trabajando en pro de buscar que todas las personas que están dentro de una comunidad pues crezcan en la forma profesional, de forma personal y de forma espiritual, ¿no? Entonces, híjole, es una situación difícil. Pero bueno, es otra tendencia y por ahí van las cosas. Regresando un poquito al término de resiliencia, me parece que es un término interesante porque nos permite entender que si una sociedad es capaz de pensar de forma resiliente el mundo, va a ser mucho más fácil entender que las cosas están conectadas y que si queremos guardar un equilibrio, lo vamos a poder lograr siempre y cuando mantengamos el estatus, por así decirlo, o no necesariamente el estatus, pero mantengamos la capacidad que tiene la Tierra de ofrecernos cierto tipo de recursos que nosotros ocupamos para desarrollarnos, ¿no? Y que un poco ahí, Carlos, es un poco recordar los ciclos clásicos, ¿no? Si nuestros ancestros, o no te vayas tan lejos, nuestros padres, nuestros abuelos, sí sabían lo que era la agricultura, los procesos, si no había una opción de comprar en el supermercado, pues tú contabas con cierta sustentabilidad, tus hortalizas, los procesos, sabías que todo no era infinito. Creo que ese aprendizaje que es de todos y que un poco se ha olvidado nos hace volver a como recuperar, a decir, bueno, ya no hay opción, o sea, no es que se acabe el mundo, pero ya no se puede. Y me encanta este concepto nuevo que se maneja, la resiliencia, porque al final del día, al ser consciente de que las cosas ya se acabaron o darlo por hecho, entonces partes de un principio como mucho más transparente, aspirar ser sustentable al futuro, tal vez de cierta forma, ¿no? Porque ser sustentable es en lo que lo descubres, en lo que lo implementas, en lo que te da resultados. A partir de inversa, como tú dices, a descubrir qué errores hubo en el pasado, o más bien qué nivel de conciencia tengo que tener como persona, como ser colectivo, como sociedad. Sí, claro, es otro punto, otra arista que tenemos dentro del mismo sistema que está complejo, ¿no? Y que tiene muchas formas de entrar y de resolver la situación. Justo en este momento, pensar en la resiliencia va muy acompañado, por ejemplo, de documentos importantes que sacó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente hace un par de años, que se llama Sociedades Resilientes para un Mundo Resiliente, ¿no? Entonces ya estamos hablando de cómo podemos tener esta cultura, incluso podemos relacionarla un poquito hasta de prevención, de saber, vienen impactos importantes, ¿no? Si ya supimos que modificamos el planeta y que está habiendo situaciones cambiantes constantemente en el tema de la temperatura, en el tema del equilibrio de los ecosistemas, de la escasez del agua, de la contaminación atmosférica, pues entonces tenemos que empezar a prepararnos para lo que viene en el futuro, Claro. ¿no? O sea, la resiliencia tiene que ver mucho con otro concepto que es la adaptación, ¿no? Cómo nosotros podemos alcanzar un proceso de adaptación para mantenernos en este planeta. Y ahí me viene una duda, digo, medio futurista, pero te quería preguntar, partiendo de un análisis básico, el aire, el tipo de comida, el tipo de vida, el tipo de ritmo que llevaban nuestros abuelos es bien distinto al que llevamos nosotros. Y sin embargo, seguimos existiendo, operando y cada vez somos más.
hábiles. Yo quisiera preguntar, obviamente hemos estudiado todos en biología, que la capacidad que tienen los animales de adaptación es increíble, ¿no? En casos que los mudan de ecosistemas, sobreviven, evolucionan y tienen nuevos atributos. En el caso del ser humano, ¿no estaremos hablando de un nuevo superhombre a nivel físico que soporta la radiación, los celulares, las computadoras, el estrés y bueno, todos los recursos que ya no están ni siquiera limpios? Realmente, ¿qué está pasando con nuestro cuerpo? Híjole, sería bien complicado decir si estamos en ese punto. Yo más bien creo que como nunca habíamos estado en presencia de estos nuevos elementos que nos están afectando, apenas vamos a empezar a saber cuál va a ser la reacción de nuestros cuerpos. O sea, y hay cosas que son difíciles de entender. Hay un tema, por ejemplo, bien interesante también que circula mucho en la red en los últimos años, que es el tema de los transgénicos, ¿no? O sea, que hay gente que, y hay países que ya han obligado a las marcas a decir que si tu producto es transgénico lo pongas en la etiqueta. Acá en México no se ha logrado el tema. No es una situación tanto decir el transgénico es malo, es una situación de irnos otra vez a la decisión de la gente. O sea, por ejemplo, los estupefacientes y las drogas, ¿no? A final de cuentas, la persona es la que decide si los consume o no los consume. Y lo decide, bueno, no todo el tiempo, pero en algunas ocasiones lo decide a sabiendas de lo que le puede provocar, ¿no? El tema de los transgénicos o de cosas que están ahorita en el ambiente y que estamos desarrollando, pues también tendría que ir por ahí. O sea, tendríamos que empezar a saber qué productos son transgénicos para decidir si los consumes o no los consumes. Tendríamos que empezar a saber qué hacen las ondas electromagnéticas que utilizan los celulares, el internet inalámbrico, algunas nuevas tecnologías que hay, los GPS y todo eso, ¿qué hacen con nuestro cuerpo? O sea, esas frecuencias que están pasando de aquí para allá y que no las vemos, ¿cómo está reaccionando mi cuerpo ante eso? ¿No? El tema obviamente del aire, del agua que estamos consumiendo, de los alimentos, de con qué se están produciendo y si están contaminados o no con alguna serie de situaciones como metales pesados. Híjole, a lo mejor lo vamos a descubrir en unas 2, 3 generaciones cuando empecemos a ver si de verdad tenemos una capacidad de adaptación o de verdad estamos poniendo en riesgo, que eso es lo que creo yo, que estamos poniendo en riesgo la supervivencia de nuestra especie en este planeta. Y que eso es un tema con el que creo que me quiero quedar. Nos vamos a ir a corte comercial y regresando platicaremos con Carlos Alonso, especialista en temas ambientales y con su trayectoria acerca de qué problemáticas enfrentamos, qué políticas públicas se pueden hacer y qué conciencia puedo tener yo como ciudadano o habitante de este planeta para prepararme para estos fuertes cambios del futuro. Regresamos en breve.